Hola chicos, después de haber analizado a fondo el estudio de la continuidad de las funciones de una variable, pues toca meterse con algo que todavía es mucho más importante, que consiste en analizar lo que técnicamente llaman la derivabilidad de una función de una variable. La historia es sencilla. Os comenté en algún vídeo anterior que desde los primeros tiempos de las matemáticas, los matemáticos se obsesionaron con analizar estos garabatitos a los que llamaron funciones. Ya os dije que una función de una variable no deja de ser más que esto, ¿no? Una línea, ¿verdad?, pintada en dos ejes, ¿no? ¿Sí? Como os comenté en su día, primer dato importante a la hora de analizar el comportamiento de estas funciones de una variable, pues eso, la continuidad, que es lo que hemos visto anteriormente, determinar para qué valores del eje X la gráfica de una función es una línea continua, ¿vale? Y para qué valores del eje X la gráfica de la función es línea discontinua. Pues lo segundo en importancia a la hora de analizar el comportamiento de una función de una variable es determinar lo que técnicamente se llama su derivabilidad. Es decir, encontrar en qué puntos la gráfica de una función es derivable y en qué puntos la gráfica de una función no es derivable. Si la definición os la cuento en castellano, es algo tan sencillo como puntos donde una función es derivable, puntos para los cuales existe la derivada de la función, ¿vale? Y puntos donde una función no es derivable, pues evidentemente serán los puntos para los cuales no existe la derivada de la función. Evidentemente la pregunta que surge es, ¿y qué es la derivada? Pues como os digo, desde los primeros tiempos de las matemáticas, ¿vale? Los matemáticos se obsesionaron con analizar el comportamiento de estos garabatitos a los que llamaron funciones. Y una cosa que les pareció bastante curiosa es que si tú cogías un valor del eje X, A, ¿sí?, y te ibas a la función, pues una cosa que les pareció, repito, curiosa, es que a la altura de X igual a Y en la gráfica de la función, solo había una recta así. Es decir, solo encontrabas una recta, técnicamente se dice, tangente a la gráfica de la función en el punto. Y ojo, lo que les pareció un dato importante a la hora de analizar funciones no fue la recta en sí, sino su inclinación, o sea, sino su pendiente, ¿vale? ¿Sí? Repito, lo que les pareció dato matemático importante y relevante a la hora de analizar el comportamiento de las funciones fue eso, la pendiente o inclinación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto. Pues chicos, como en matemáticas a todo lo que es importante se le pone un nombre, a esa pendiente, ¿verdad?, de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto, le llamaron derivada de la función en el punto. O sea que definición oficial, se define derivada de una función en un punto, pues ya digo, como valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Pues si este angulito vale alfa, la pendiente de cualquier recta es lo que valga la tangente de alfa. Pues ya digo, chicos, la tangente de alfa es lo que llamaron derivada de la función en el punto A. Esto que habitualmente notamos como f' de A. Por lo visto, los primeros matemáticos derivaban dibujando. O sea, para calcular la derivada de una función en un punto, pintaban la recta tangente, se calculaban este ángulo y luego calculaban la tangente del ángulo. Chicos, hasta aquí alguien se dio cuenta que esta derivada de una función en un punto, y esto seguramente os suena, también se puede conseguir calculando el límite cuando x tiende a ese punto, al punto A, de una fracción. Numerador, función para x, menos función para el punto, y denominador x menos el punto. Pues a este límite se le conoce técnicamente como definición de derivada de una función f de x en el punto A. La idea es, si este límite existe, función derivable en el punto, y su derivada lo que dé el límite, ¿vale? Si este límite no existe, función no derivable en el punto, ¿vale? ¿Y qué digo? Que a la hora de analizar la derivabilidad gráficamente, es decir, imagínate que
te dan una función, repito, representada gráficamente, que su gráfica viene por aquí, que luego continúa por aquí, que aquí te hace así y luego sigue por ahí. Ya os comento que cualquier línea que pinte según los ejes es una función. Ya digo, gráficamente, ¿qué se entiende por función derivable en un punto? O lo que es lo mismo, ¿en qué puntos tendremos que entender que esta función tiene derivada? Pues como la derivada de una función en un punto hemos dicho que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto, repito, ¿en qué puntos habrá que considerar que una función es derivable? En aquellos donde puedas pintar una recta tangente. O sea, punto en el que haya recta tangente, punto donde la función es derivable. Y de otra manera, punto donde no se pueda pintar recta tangente, pues punto donde la función no es derivable. En esta función que acabo de inventarme aquí, ¿en qué puntos no se podría pintar una recta tangente? Pues como podéis evaluar, en el cero, ¿no? A la altura del cero veis que la función es discontinua. Si la función es discontinua, en el cero no voy a poder pintar recta tangente. Por lo tanto, en el cero la función no es derivable, ¿vale? Y por cierto, de aquí se deduce un teorema súper importante, que es el que dice que puntos donde una función no es continua, puntos donde esa función tampoco será derivable. ¿Algún otro punto en el que no se pueda pintar recta tangente y en el que, por lo tanto, la función no sea derivable? Pues chicos, en este punto A, ¿veis? La función hace esta especie de pico, ahí no hay forma de pintar una recta tangente, porque recta tangente es esta, ¿vale? Recta tangente es una recta donde la función resbale suavemente y continúe, ¿no? En un pico no hay forma de pintar una recta tangente, por lo tanto, repito, la función en el punto A tampoco sería derivable. A todo esto, en este punto, la función sí que es continua. Ya veis que la gráfica no se rompe. ¿Qué significa eso? Que hay puntos donde la función sí que es continua, pero no es derivable. O lo que es lo mismo, que ser continua, ¿vale? No implica ser derivable. Por lo tanto, esta función f de x diríamos que es derivable, pues en todos los números reales, menos, pues ya lo veis, ¿no? En el 0 no es derivable porque no era continua, y en el punto x igual a a tampoco es derivable porque la gráfica de la función hace un pico, ¿vale? Bien, pues repito, este es el concepto gráfico de derivada de una función en un punto, pendiente de la recta tangente, ¿vale? A la gráfica de la función en el punto, y por lo tanto, puntos, ya digo gráficamente, donde se entiende que una función es derivable, puntos donde se pueda pintar una recta tangente, y por lo tanto, puntos donde la función no será derivable, puntos donde no puedas pintar recta tangente. Lo siguiente sería aprender a derivar, y eso lógicamente lo veremos en algún vídeo posterior.